Primera página. Nosotros seguimos con más de Primera Página en esta oportunidad para seguir analizando temas en materia internacional, y lo hacemos de inmediato a propósito del conflicto entre España y también los independentistas catalanes. Para ello tenemos un contacto vía Skype desde España con el señor Sergio Castaño. Él se encuentra desde allí, analista político, para que nos comente un poco sobre esta situación. Bienvenido a Primera Página. Hola, buenos días. Buenos días, y comenzamos esta entrevista por leyendo un poco el diario El País a propósito de los recientes acontecimientos, para refrescar un poco este tema. Doble revés para el independentismo en Cataluña. La cúpula del proceso puede ser inhabilitada a finales de marzo. ¿Qué implicaciones podría traer el proceso independentista a propósito de esta decisión o este titular que circula en varios medios de ese país? Lo veníamos diciendo desde hace meses, desde antes de que se realizara el referéndum fallido, ilegal, que tuvo lugar el 1 de octubre. Sin reconocimiento internacional no hay posible República Catalana, y por otro lado, las leyes españolas tienen capacidad para anular cualquier movimiento que se inicie desde las filas independentistas. La primera decisión fue aplicar el artículo 155 e inhabilitar al gobierno que estaba en aquel momento en el Parlamento catalán, y ahora será la justicia la que siga los pasos marcados para continuar anulando todas las decisiones contrarias a la Constitución española que ha tomado el gobierno catalán de aquel momento y los políticos que lo representaban. Ahora mismo nos encontramos con algunos de estos políticos, el vicepresidente en concreto, Oriol Junqueras, en prisión, y con el presidente huido. Pero está claro que ante un delito que han cometido de sedición, la justicia tiene que actuar, y uno de los primeros pasos que debe dar es el retirar las competencias para poder ocupar cargos públicos de estos políticos. Así es, y el día de ayer justamente también salió a la luz pública una información, o no se ha confirmado todavía este tema, pero una conversación de Puigdemont a través de una red social con un consejero, Antoni Comín, en el cual destacaba que esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado. Este hecho propiamente sería considerado delito en Bélgica e implicaría también una condena de 6 a 2 años de cárcel. ¿Quién pierde más allí? ¿El ex consejero o Puigdemont? Porque Puigdemont es el que tiene más poder allí también, el que tiene como que la bandera independentista en esta región. Puigdemont desde hace ya más de 3 meses está haciendo una huida hacia adelante, con un final que es conocido por todos, que va a ser la cárcel. Puigdemont de aquí a unos meses pasará al olvido, probablemente continúe en Bruselas durante un tiempo, pero la justicia terminará haciéndolo venir a España y cumplirá la condena que sea establecida. En este caso, lo que han transmitido estos WhatsApp internos que enviaron ayer o antes de ayer estos dos políticos es la realidad, lo que piensan realmente los políticos independentistas en sus conversaciones internas. Si bien es cierto que continúan con un discurso mucho más enérgico y defendiendo las teorías que han venido defendiendo y sobre todo transmitiendo a gran parte de la población durante los últimos meses. Lo que han conseguido los políticos es activar los movimientos sociales, que mucha gente que en su fuero interno siente que Cataluña podría ser un país independiente haya llegado a creer en la posibilidad de avanzar en esta vía, pero realmente los políticos desde hace tiempo han visto que esto no era posible. Primero, porque hay una legislación española que lo impide. Segundo, porque para conseguir esta independencia hace falta el reconocimiento internacional, que no han encontrado en ningún momento. Y desde que se aplicó el 155, todos los políticos catalanes son conscientes de que no hay una continuidad posible, pero no quieren mostrarlo ante los 2 millones de votantes que han respaldado este proyecto independentista. Por tanto, estamos ante un callejón sin salida para los independentistas, y que probablemente en los próximos meses vayan los tribunales aplicando las decisiones correspondientes, y muchos de ellos terminarán en prisión, y el Parlamento catalán pues tendrá sus representantes independentistas
pero sin que se pueda llegar a plantear esta independencia de forma próxima. ¿Y es posible que se logre un pacto? A estas alturas es necesario un pacto. No se puede continuar con elecciones cada 2 años, con estas tensiones permanentes que, más allá del clima político, están llegando al clima social, al clima familiar. Son muchas las familias enfrentadas por este tipo de cuestiones entre independentistas, no independentistas. La realidad es que la sociedad catalana está dividida en un 50% entre los que aspiran a conseguir una república catalana y los que quieren una Cataluña integrada en España. Y la única manera de resolverlo es llegando a acuerdos que hasta la fecha han sido imposibles porque ambas partes han estado distanciadas y con un muro que las ha separado. Una vez que se constata que la vía independentista no tiene más recorrido, es necesario que todas las partes se sienten, que traten de buscar consensos y buscar soluciones a los problemas reales de los catalanes, que van mucho más allá de crear una Cataluña independiente, un nuevo país o de estar integrados en España, que son problemas cotidianos, problemas diarios que comienzan a salir a la luz, como son la situación económica, la situación social, que también hay que resolverla y que hay que atenderla. Hay un tema que otros analistas internacionales y políticos comentan, y es que los independentistas movieron el piso del Estado español. ¿Qué implicaciones podría traer esto? Y también otros destacan que, si bien podría considerarse que los independentistas derrotaron al gobierno español, esto según, por supuesto, otros analistas internacionales, ¿cuál es su posición? Vamos a ver, que ha sido una crisis importante y que ha afectado al gobierno español, no cabe duda, pero hay que observar todos esos movimientos en el contexto actual en el que estamos actuando. Había una contradicción en los independentistas catalanes que querían dejar de formar parte de España, pero seguir siendo miembros de la Unión Europea, algo que no era viable. Primero porque el objetivo de la Unión Europea es eliminar fronteras y avanzar hacia una integración en la que no cabe una división territorial, porque la división de Cataluña podría haber llevado a la división la independencia de otros territorios europeos. Por otro lado, si nos centramos en el nivel nacional, en España, tenemos tanto Cataluña como País Vasco con unas situaciones similares donde hay un porcentaje importante de la población que aspira a avanzar en la independencia. Los vascos lo intentaron hace 10 años con el Plan Ibarretxe, y se toparon también con una realidad en la que no se podía avanzar. Y hoy en día el Partido Nacionalista Vasco es mucho más prudente, sin renunciar a sus aspiraciones independentistas, pero reconoce que en el contexto actual no es viable avanzar hacia un país independiente en el País Vasco, como se ha visto después de estos 3-4 años de proceso independentista, como en la situación actual, en el contexto en el que vivimos hoy en día, no es posible avanzar hacia un independentismo en Cataluña. No cabe duda que esta situación ha hecho daño al gobierno español y no podemos decir que se haya tambaleado, porque al final el gobierno y todo el bloque institucional, constitucionalista, se ha mantenido firme y ha conseguido frenar las aspiraciones independentistas, pero sí que ha sido un gran desafío que a la larga veremos cómo se resuelve, pero que ha creado una fractura social, una fractura política y problemas económicos también en Cataluña. Un desafío, por supuesto, del que nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo. Muchísimas gracias. Conversábamos con Sergio Castaño, él es analista político a propósito del conflicto entre el gobierno español y los independentistas. Gracias por acompañarnos acá en Primera Página y aclarándonos un poco toda esta situación que se vive en ese país. Pero es momento también de conocer más información en materia de espectáculo. ¿Qué nos traes, Beatriz? Así es, Dani, nos quedamos fuera de nuestras fronteras, pues vamos a hablar de un festival